Muy bien, buenas noches. Les saludamos a cada uno de ustedes y bueno, también tenemos la presencia de nuestro hermano Gerardo y tenemos a Julissa y los que nos están siguiendo a través también de las redes, los que también van a poder acceder a este estudio después cuando lo puedan ver en la plataforma del YouTube. Estaremos en esta oportunidad continuando con el estudio temático de la doctrina del pecado. Estamos hablando acerca de la doctrina del pecado, pero a modo de transgresión. Hemos visto la transgresión ya de Adán, de Eva, la transgresión de Lucifer. Hemos hablado sobre la transgresión de Caín, la transgresión de Can, de Nimrod, la transgresión de Abraham, la transgresión de Isaac, y el día de hoy nos corresponde ver la transgresión de Jacob, ¿sí? Para esto vamos a estar tomando la palabra de Dios en el libro de Génesis y estaremos centrándonos en el capítulo 34 de Génesis. Y este es uno de los pasajes que precisamente habla acerca de cómo es que Jacob pudo ceder ante una leve transgresión, pero que iba a ser muy condicionable para todo lo que Dios quería desarrollar en él y con él como patriarca. En el capítulo 34 vemos lo que se podría decir la historia de la única hija registrable de Jacob con Lea, y dice la palabra de Dios, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y luego dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina, su hija. Presta atención y dice, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones, se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y aquí continúa el estudio, o sea, la lectura, y sabemos que este hombre llamado Siquén, prácticamente estaba ya a punto de poder consumar el hecho de tener que emparentar Amor y Siquén emparentar con Jacob y a través de Dina. Y el asunto es que encontramos aquí un indicio de cómo Jacob no tuvo este detalle de poder recurrir a Dios para saber cómo resolver algo que tenía que ver con evitar lo que más adelante sabemos que pasó, que hombres murieron, hombres inocentes murieron de mano de los hijos de Jacob, sencillamente porque ellos estaban enojados
y eso se vio como una vileza y fue visto como algo desproporcionado y sobre todo algo que no traía bendición. El mismo Jacob lo puede decir, que le habían ocasionado a él y a su imagen una imagen que no era lo que él quería. Entonces, esto tiene una razón de poder explicar por qué Jacob, en lugar de consultar a Dios o de poder proceder con esa sabiduría que Dios le daba, él opta por una pasividad, que ese es el modo de cómo transgrede y cómo también él está a punto de cometer una transgresión mayor. Transgrede al no ir a Dios y luego está a punto de cometer una transgresión mayor. Entonces aquí vamos a estar viendo el contexto de este tema, recordando un principio. El principio lo pone precisamente la línea semita. Recuerden bien que los hijos de Sem, ellos están hoy cuidando el legado de Noé, que viene de una línea setita. La línea setita, es decir, el código setita tiene que ver con aquellos principios del conocimiento del Dios de Noé, el Dios de Set, es entonces cuidado por esta línea y entonces se conoce como el código. El código setita cuidaba la línea del conocimiento de Dios. Y luego, a través de Noé y legando a Sem esa línea, entonces encontramos a un Abraham que él es quien recibe ese código patriarcal, y ahora a través de Abraham y Isaac encontramos a Jacob como el llamado a la bendición. Por eso es que la primogenitura tenía que ver mucho con la línea, de cuidar la línea de fe o la línea de un linaje especial que el Señor había preparado. Entonces tenemos algo que Abraham va a sentar como un principio de bendición. Eso se encuentra en Génesis capítulo 24, cuando él se propone a buscar esposa para Isaac. Recuerden bien que él va a hacer, en él va a empezar se podría decir, un tipo de legado de bendición. O sea, Abraham es quien va a sentar una base para el legado de bendición. Por ello que las 7 bendiciones de Génesis 12, él está sobre él, sobre Abraham, y ahora él va a estar sentando principios. Y uno de los principios era justamente lo que dice en el capítulo 24, el versículo 3. Dice así: y te juramentaré por Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, perdón, y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. No tomarás hijos o hijas, perdón, de los cananeos, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ese era el principio, que no podía estar emparentando con los de Canaán. Ese fue el principio de bendición, pero que también no se podía transgredir. Entonces vemos más adelante de cómo es que después que recibe la bendición Jacob, y lo encontramos nosotros justamente en el capítulo 27, cuando él suplanta, hace la artimaña, se podría decir oportuna,
de poder reemplazar a su hermano, como ya lo habíamos explicado en el miércoles pasado, que él había suplantado porque era parte de un recurso extremo que Dios permitió y a la cual Rebeca, su madre, estuvo de acuerdo, hasta inclusive si es que era algo fuera desproporcionado, ella asumiría la responsabilidad, pero como era algo que Dios estaba permitiendo debido al corazón de Esaú, un corazón, como dice la palabra de Dios, que era, en Hebreos, dice que era profano y fornicario Esaú. Entonces, él no podía heredar una bendición si estaba en esas dos cualidades. Y vemos aquí en el 27 de cómo es que Jacob obtiene esa bendición, pero cuando ya Saúl se da cuenta de esto, dice que él va a estar respirando venganza, esperando que su padre muera y de esa manera vengarse de su hermano. Por tanto, Jacob va a huir a la tierra de la parentela de su padre y de su madre, más que de su madre, y allí procurar mujer. Entonces, algo curioso pasa en el capítulo 28, cuando ya Isaac envía a Jacob a la tierra de su parentela. El versículo 28, versículo 1 dice así, del 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. O sea, Jacob tenía ya en cuenta esto. Dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán. Y aquí en el versículo 3 pone el sello del principio. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitudes de pueblos. Eso fue la condición o el resultado de la bendición de obediencia, si es que él iba a buscar mujer en ese lugar. Entonces, ahora van a encontrar este detalle que dijimos el miércoles pasado, que Esaú hizo todo lo contrario. Dice el versículo 5, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hija de Betuel, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Ahora dice, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujeres de allí, y que cuando le bendijo le había mandado, era un mandato, diciendo, no tomará mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram, y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Neio, además de sus otras mujeres cananeas. Entonces, este era un principio. Cuando nosotros estamos viendo de cómo es que transgrede Jacob, porque luego de eso resulta que él tiene una manifestación de Dios. Dios cambia a Jacob, lo puede él evidenciar en su propia naturaleza. Comienza con una revelación de esa escalera donde hay una puerta que está abierta por donde sube y bajan ángeles en el lugar donde él estaba reposando. Él cambia el nombre, le pone Betel, pero luego allí él va a hacer un voto, y es precisamente
diciendo, si es que tú me haces volver en paz, versículo 21 del capítulo 28, si tú me haces volver en paz, perdón, versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. O sea, es un voto, se le conoce como el diezmo jacobiano, o sea, es un voto de consagrar aquello que Dios le puede haber bendecido o le bendiga materialmente. Pero aquí encontramos que él llega allí, estoy hablando acerca del contexto de lo cual estamos viendo la transgresión de Jacob. Entonces él llega a Labán, conoce a Raquel, pero luego surgen lo que es las tretas de Labán, y a raíz de eso comienza una carrera de poder ganar lugar como esposa entre Lea y Raquel, y a raíz de ello hay muchos hijos. Y también las concubinas, o sea, las sirvientas de Raquel y de Lea, también tuvieron su lugar. Así que parte de esto nos lleva precisamente hasta el punto tal de que encontramos a una Raquel muriendo muy temprano, pero que también Raquel había entrado en algunas cosas que iban a ser obstáculo para Jacob, y capaz que él no había entendido lo que estaba pasando en oculto, pero Raquel estaba teniendo esas prácticas ocultas de idolatría, porque ella escondió el ídolo de su padre, perdón, el ídolo de Labán, los escondió, pero también usó de recursos como las mandrágoras para poder quedar fértil y no tener el recurso que luego sabemos que tendría Rebeca. Rebeca, lo que fue cuando no podía tener hijos, Isaac oró por Rebeca. Y Rebeca oró a Dios, consultándole de los niños que tenían, de lo que le estaba pasando en el vientre. Entonces, Rebeca y Isaac hicieron lo correcto, fueron a Dios, oraron a Dios. Cuando Isaac tenía 40 años, oró por su mujer y entonces quedó embarazada. Pero cuando ya la mujer está a punto de dar a luz y comienzan los dolores porque habían contracciones raras, y entonces ella no se sentía bien, fue a consultar a Dios, fue a orar a Dios, y entonces Dios le dijo lo que estaba pasando en el vientre. Encontramos que nacen estos dos, y hay todo lo que habíamos hablado ya en la reunión pasada. Encontramos entonces a un Jacob que él ahora ya tiene prácticamente, tiene una familia numerosa y se encuentra con Esaú, seguimos ahí, se reconcilia con su hermano, pero antes de eso Dios en el capítulo 32 le viene al encuentro. Dios viene al encuentro de Jacob y va ahora a hacer lo que hizo con Abraham. Le va a cambiar el nombre, porque él estaba todavía teniendo estas debilidades propias de los miedos, porque él tenía miedo de Saúl, o sea, tenía temor de que su hermano se vengara. Y entonces, aparte de tener los temores, él estaba en un conflicto, se podría decir, matrimonial, al punto tal que tenemos a una mujer que le exige tener hijos, a una mujer que le está poniendo a su criada para que pueda tener hijos, y entonces es algo que era un conflicto a la cual él no sabía cómo manejar. Pero resulta de que Dios tiene que venir al encuentro de él, tiene que cambiarle su naturaleza, hacer una nueva naturaleza, y entonces encontramos aquí en que
hay una teofanía, se podría decir, una forma de cómo Dios se hace real a Jacob y viene en forma de varón. Viene en forma de varón y lucha con Jacob. Y tras esa lucha, entonces, este varón, antes de que aparezca el alba, antes de que amanezca, en esa lucha, entonces le toma la parte de la cadera y lo tuerce, prácticamente el fémur, tuerce la cadera, parte de ese hueso, y él ranguea y comienza a cojear. De tal manera de que ese hueso se torna como si fuera una curvatura de costilla. Y ahí es cuando el nombre de Israel significa en hebreo, significa Israel, el que pelea con Dios, se dice así, pero Isra es el nombre de mujer. O sea, la mujer de Dios o la costilla de Dios se le conoce a Israel. El contexto semántico de lo que era el nombre Israel aplicado al contexto escénico está diciendo de que peleó con Dios, luchó con Dios y que venció. Eso era el significado de Israel, el que peleó con Dios. Pero en el contexto esencial, se podría decir semántico hebreo, Isra es mujer. Entonces, el nombre de Israel era la mujer de Dios. Él es Dios en hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí está convirtiendo, no es que la convierte en una mujer a Jacob, sino que está haciendo un pacto con él de poder acompañar como una ayuda idónea, como si fuera alguien a quien él separa para que se haga un compromiso, un voto, un compromiso, un pacto. Entonces aquí Jacob cambia su forma de ser, se le van los miedos, ahora va a estar ya más dispuesto a encontrarse con su hermano. Debido a eso, en el capítulo 33, ya hasta inclusive el rostro de él, dice la Biblia, que Saúl lo ve como si fuera el rostro de un ángel. O sea, había tenido un impacto el encuentro con Dios. Ahora, después de todo esto, de que tuvo un encuentro con Dios, algo pasó. Y aquí conocemos como una transgresión encubierta. Primero, no se consuma una transgresión directa porque sencillamente los hijos fueron los que interrumpieron ello. Pero dense cuenta del principio. El principio es que no podían tomar o mujer o alguien casarse con gente de esa tierra. Y entonces al ser violada, deshonrada, la palabra más claro, la hija de Jacob, tiene que haber un motivo. Primero, dense cuenta el versículo 1. Dice que Dina salió a ver a las hijas del país. ¿Por qué es que ella sale a ver a las hijas del país? No está hablando de su pueblo, sino de las cananeas. ¿Qué le pasó a Dina? Esto se le conoce como un descuido. Cuando los padres descuidan a los hijos, cuando las madres descuidan a las hijas, cuando no hay un cuidado sobre cómo relacionarse o cómo introducir el principio en las vidas de los hijos. Probablemente la madre estaba más preocupada en cuidar a los hijos y no a la hija.
Probablemente Jacob estaba más pendiente de los hijos y no de la hija. Y esto de transgredir, porque para Dios la forma del estándar de cómo ver una transgresión no es como la nuestra. Recuerden bien que estamos bajo el estándar de Dios. Y en el estándar de Dios, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, Jesús decía lo siguiente: ¿habéis oído? Bueno, yo os digo, ¿habéis oído que aquel que matare a su prójimo, ¿verdad?, ofende la ley? Bueno, yo le digo, bueno, si es que tú aborreces a tu hermano, estás matando. Entonces, el estándar de mirar, hasta inclusive de codiciar, o sea, adulterar, era consumar algo. Pero en este caso, para el estándar de Dios, el estándar de Jesús, el estándar de Dios es que codiciar ya estás adulterando. O estamos adulterando. Es otro estándar. Entonces aquí los principios, aplicando los principios para el cuidado de alguien especial como una adolescente, una joven, porque ya era una joven, vemos que hay un descuido. Y para Dios, descuidar también es un modo de transgredir. Porque cuando descuidamos los principios, somos expuestos a transgredir. Uno de los motivos por los cuales caemos en transgresión, sea pecado o quebrantar leyes, que es la transgresión, es precisamente cuando nos descuidamos. Nos descuidamos de orar, nos descuidamos de leer la palabra, nos descuidamos de estar atentos a lo que Dios nos habla. Nos descuidamos muchas veces de la convivencia entre nosotros, de cuidarnos entre nosotros. Y a veces el cuidado entre nosotros habla de que tenemos comunión. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo del 1, capítulo 2 y capítulo 3, que todos tenían en común. No significa comunismo, sino significa que tenían comunión, o sea, se cuidaban unos a otros de tal manera de que podían los principios ser parte del núcleo de vida. Pero ¿por qué el núcleo no estaba nucleada, en otras palabras, Dina? ¿Por qué no giraba Dina en los principios? Porque se descuidaron. Y esa es la transgresión encubierta de tanto Jacob como de Lea, porque era hija de Lea. Y debido a las constantes luchas con Raquel, es que encontramos ahora que una joven es descuidada y ella decide salir. Aquí no dice que salió con su madre, dice, salió Dina, ella sola, la hija de Lea, a ver a las hijas del país. O sea, a poder ver. Esa palabra ver no quiere decir que no podía ver a las hijas, a las mujeres de ese entorno, de los pueblos alrededor, sino que esta palabra ver está hablando de poder conocer las costumbres de ellas, de poder absorber la cultura, lo que ahora se conoce como cultura, de poder ser parte de una sociedad. Entonces, una joven que está en un entorno de principio patriarcal sale de ese entorno y está expuesta, y aparte ella era hermosa. Y entonces vemos a un hombre llamado Siquén que la toma y se acuesta con ella. Ni siquiera dice, bueno, hay un periodo de cortejo. No. En esa salida se dio todo. Quiere decir de que aprovechó la inocencia, probablemente, como si fuera un lobo rapaz, y agarrar a la oveja. Entonces, se acostó con ella y la deshonró. Pero dice que se apegó, quiere decir que le gustó, tuvo gusto por Dina. Eso es apegarse el alma.
O sea, sus emociones se quedaron con ella. Pero mucho más que esto, es que se estaba gestando una mayor transgresión, y es hacer parentela, que eso traería mucho quebrantamiento de los mandatos dados a Abraham. Entonces aquí no encontramos a un Jacob que él diga así: no podemos emparentar. No encontramos a un Jacob que diga: no, ya, tráeme para acá mi hija, que pague lo que tenga que pagar, o sea, tenga que ver un rescate, un pago por esa ofensa, pero no emparentaremos. No se ve en esta lectura. Aquí encontramos a un Jacob que calla. Dice, y cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Versículo 5, cayó. No me dice la palabra de Dios que Jacob se fue a orar a Dios. No me dice que Jacob buscó consultar a Dios qué hacer. Señor, ¿qué hago? Perdóname. Descuidé a mi hija descuidé, padre, descuidé a mi hija. Descuidé a mi hija. ¿Y ahora qué hago, Señor? No encontramos un capítulo, un versículo que diga que Jacob fue a Dios, como si fue Rebeca a consultar, su madre a consultar por una cosa de controversia. Esto fue controversial porque no fueron los hijos, fue ella, la hija. ¿Qué hago, Señor? Nunca tuve experiencia con hijas. ¿Y ahora qué hago? Entonces, Jacob cayó y no fue a Dios. Probablemente Dios le diría, haz esto. Pero aquí encontramos que él espera a los hijos, que los hijos tomen una determinación. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 que los hijos de Jacob vinieron, lo supieron, se entristecieron, se enojaron mucho. Se entristecieron y se enojaron, y esto lo camuflaron al punto tal de que ellos recordaron el principio que Jacob y al abuelo Isaac, probablemente más es Jacob, le hubiera enseñado a ellos que aprendió de su padre Isaac. Versículo 9, ellos sabían claro y dijeron así, y emparentad con nosotros, dándonos a vuestra hija. Pero ellos dijeron, ¿cómo puede ser posible? Versículo más adelante, dice, versículo prácticamente ya al final, cuando los hijos hicieron lo que tuvieron que hacer, es que ellos sacan lo que tenían como principio. No podíamos emparentar con ellos. No podíamos hacer eso. Porque para ellos prácticamente era abominable los moradores de la tierra. Versículo 30, versículo 29, y todos se llevaron cautivo a todos sus hijos y robaron. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominables. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? O sea, prácticamente esto era algo que ellos lo tenían escondido, que no podían ellos permitir estas cosas. Pero también el principio lo tenían, pero se nubló tanto ese principio y más se tornó en venganza. O sea, el enojo les llevó a vengarse, a una toma de cuentas. La pregunta que uno se hace es, Jacob, ¿por qué no intervino? ¿Por qué es que él no llamó al orden? Porque sencillamente él estaba también turbado con no saber qué hacer, pero sobre todo de poder evitar el que los moradores de esa tierra le pudieran ocasionar mayor daño.
Y es por eso que él dice que ante los moradores de la tierra, él se hizo abominable. Y ahí cita en el versículo 30 al cananeo, el fereceo. Y ellos dice, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Este era el temor. Y entonces la pregunta es si Dios y el encuentro que tuvo con Dios. Entonces, esto es para que nos pueda enseñar de que la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y fuimos destituidos de la presencia de Dios. Todos hemos pecado y todos pecamos. Pero cuando hablamos de estas cosas, de la transgresión, encontramos de que hay transgresiones que están registradas para nuestra enseñanza. Esta misma transgresión de descuido, se le llama la transgresión a modo de descuido, o el descuido te lleva a la transgresión, a ti y a mí. También lo tuvo Isaac, también lo tuvo Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham, Isaac y Ismael estaban en un conflicto ahí. Y Sara tuvo que observar que estaba siendo burlón y Ismael de su hermano se estaba burlando, pero Abraham no vio eso. Encontramos a un Isaac que prefirió más a Esaú porque comía de la casa, porque él cazaba. Y no le importó de que si de repente estaba fornicando, él quería darle la bendición. Entonces encontramos que esto ya venía desde atrás, los descuidos de la crianza de los principios. Y ahora Jacob va a hacer también esto. Pero Dios de una forma u otra permitió que pasase eso, aunque esto tuvo consecuencias, para que no se transgrediera en una escala mayor. Después de esto, vamos a estar viendo de cómo es que los propios hijos de Jacob transgreden, que eso lo estaremos viendo en el miércoles que viene en cuanto a los hijos de Jacob con el tema de José, el hijo de Raquel. Así es que vamos a dejar por aquí este estudio. Y recuerden bien, la intención de estos estudios es para darnos cuenta o que Dios nos pueda estar enseñando que debemos cuidar nuestra vida y que si tenemos, como nosotros seres humanos, mucha tendencia y debilidad, que podamos siempre estar pendientes de recurrir a Dios en oración. Que Dios nos guarde, iglesia, y que Dios nos cuide de estar pecando, guardando nuestro corazón y estar en la palabra, estar en Dios y que los principios de Dios sean recordados. Dice la palabra, dice, el principio de la sabiduría es el temor, el respeto a Dios. Si yo respeto a Dios, entonces su palabra será un deleite para mí. Y aún cuando vengan estas controversias o situaciones donde no sé qué hacer, sabré que tengo que ir a orar, o sabré que tengo que leer la Biblia, o escuchar a Dios a través de un consejo, o alguien quien Dios tome para decirme lo que tengo que recordar, y que el Espíritu Santo está en mí y en ti, que te puede guiar hacia donde realmente es lo correcto. Que Dios les bendiga y estaremos entonces encontrándonos el próximo miércoles.